Buenas noches, Dios los bendiga a todos. Es un placer estar aquí también en esta noche compartiendo estas historias que nos narra la palabra de Dios y que todos tenemos acceso a leerlas en nuestra Biblia y entenderlas. Hoy les voy a hablar en esta noche del libro de Samuel. Vamos a orar, porque pues esta es también palabra de Dios. Padre, te damos gracias en esta noche por esta palabra, la ponemos en tus manos, la bendecimos, Señor. Yo te pido, Padre, también que a través de estas historias que nosotros leemos, que tú has dejado en tu palabra, que son de edificación también para nosotros, que sean de bendición para mis hermanos, los que están esta noche aquí y aquellos que están conectados también a través de internet, Dios, que seas tú también hablando al corazón de ellos. La bendecimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Después de que Israel fue rescatado de Egipto, ellos hicieron un pacto con Dios en el monte Sinaí. Y después de 40 años que estuvieron en el desierto, que estuvieron deambulando completamente, por fin llegaron a la tierra prometida que Dios les había dado. En esa tierra se suponía que los israelitas serían fieles a ese pacto, que serían fieles a la obediencia de los mandamientos que Dios había dado en ese pacto, pero todos conocemos la historia y sabemos que no fue así. Y vemos también, la semana pasada vieron en el libro de Jueces, que hubo constantes fallas del pueblo de Israel. Vemos que el pueblo clamaba, levantaba un líder, un juez, ese líder había paz, los libertaba, había paz durante ese tiempo y posteriormente ese líder moría y volvían otra vez a ser oprimidos por los pueblos que tenían alrededor, volvían a clamar a Dios, Dios levantaba nuevamente un libertador, un juez, que era quien los juzgaba, y durante ese tiempo que el juez vivía, pues no había problema y el pueblo tenía paz y era juzgado constantemente. Sin embargo, vimos que esto también se hizo un ciclo constante en que el pueblo caía nuevamente y iba y se olvidaba de Dios y adoraba a dioses ajenos. Y vimos también que esto nos da entrada a que había necesidad del pueblo de Israel por un líder siempre que los libertara, que los guiara, que no los hiciera que se apartaran de Dios. El libro de Samuel ahora nos provee la respuesta a esa necesidad que tiene el pueblo de Israel de tener un líder, de tener un libertador. Y el libro de Samuel, llamado así por el profeta Samuel, inicia narrando el nacimiento del profeta Samuel. Elcana era un hombre, tenía él dos mujeres, dice que una era llamada Ana y otra era llamada Penina. Penina tenía hijos, sin embargo Ana pues no tenía hijos. Elcana, como todo israelita, subía todos los años a la tierra de Silo, asistía a las fiestas que había para honrar a Dios, en las fiestas solemnes. Era el único santuario que se encontraba ahí en ese lugar. En una de esas fiestas él iba acompañado de toda su familia, de sus dos mujeres, de los hijos de Penina, a esas fiestas. Aunque él era levita, era del pueblo de Leví, Elcana, él no podía ofrecer sacrificios directamente, porque era solamente personal. Era un sacrificio que solamente podían dar los sacerdotes que habían sido establecidos para ello, de ofrecer los sacrificios, de ofrecer los holocaustos, solamente así era. Aquí en Silo se encontraban dos hijos del sacerdote Elí, que eran Ofni
Ofni y Fines, en este lugar, que eran los que tomaban las ofrendas y eran los que hacían los sacrificios de parte del pueblo de Israel. Al ofrendante se le devolvía la mayor parte de las ofrendas pacíficas para que él comiera, él y su familia comieran junto con sus amigos, junto con la gente que iba. Era una fiesta social que hacían delante del Señor. Elcana sacrificaba y daba a Penina y a sus hijos su parte que les correspondía. Dice la palabra, pero a Ana le daba una parte escogida porque la amaba a pesar de no tener hijos. Elí amaba completamente a Ana, aunque ella no tenía hijos. A causa de esto, la otra mujer, Penina, le irritaba a Ana. Cada año que iban a ofrecer sacrificio y a las fiestas, hacía enojar a Ana, la hacía entristecer, la hacía llorar. Ana no comía, siempre achacándole que ella tenía hijos y que Ana no los tenía. Elcana se percata de esto y le pregunta a Ana y le dice, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué está afligido tu corazón? Y le dice Elcana, ¿no soy yo mejor que 10 hijos? Sin embargo, el corazón de Ana estaba entristecido. Ana, después de haber comido y enojada y todo lo que había sucedido, se dirige al templo y ella, dice la palabra, con amargura en su alma oró e hizo voto delante de Jehová. Y ese voto le decía Jehová de los ejércitos, si te dignares a mirar la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida. Ana estaba haciendo una oración específica a Jehová. Incluso estaba pidiendo cuál sería el sexo del hijo que ella quería, y sabía que también lo iba a ofrecer para servir a Dios. Mientras Ana oraba largamente delante de Jehová, el sacerdote Elí observaba que la boca de ella no se movía, y la boca de ella se movía y su voz no se oía. Elí pensó que esta mujer, dice, está ebria. Sin embargo, Ana hablaba en su corazón. Elí se acerca y le dice, mujer, ¿hasta cuándo estarás ebria? Y ella le respondió que no estaba ebria. Dice, he estado orando a Dios y he derramado delante de Él mi alma. Elí le explica cuál era el motivo también que tenía sobre ella, y Elí la bendice y le dice, ve y que Dios haga como le has pedido. Concedió Dios a Ana un hijo y le puso por nombre Samuel. Y después de que el niño ya no requería ser alimentado, que el niño creció, Ana lo llevó al templo y se lo dejó al sacerdote Elí, como se lo había prometido a Dios, para dedicarlo todos los días de su vida a Jehová, para que sirviera a Jehová. Ana, después de que dejó a Elí, ves tú adelante, da un canto poético que es más que un poema, tiene palabra profética también de lo que viene, de lo que va a suceder. Ana canta en ese gozo y dice ese canto, nada más te voy a decir así las partes principales. Habla cómo Dios se opone al orgullo, cómo Dios exalta al humilde de corazón, cómo a pesar de las tragedias y de la maldad humana, Dios está cumpliendo el propósito en la tierra, y también de cómo Dios un día levantará un rey ungido.
Este es el primer lugar en las Escrituras donde aparece la palabra ungido refiriéndose a Mesías. Aquí Ana está dando una palabra en la que dice, habrá un rey para Israel y será el Mesías ese rey. El niño crecía y ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí constantemente. A veces él lo educaba, le enseñaba la palabra, le enseñaba todo lo que había que hacer. Los hijos de Elí eran hombres impíos, no tenían conocimiento de Jehová, tomaban de las ofrendas que el pueblo llevaba para que sacrificaran, de los sacrificios que estaban poniendo en ese momento, la carne, ellos tomaban de esa carne y la tomaban, y pues eso no era correcto. Mientras tanto, o sea, Samuel, joven, ministraba en la presencia de Jehová. Ana, su madre, lo visitaba una vez al año, dice la palabra, le llevaba una túnica cada año para su hijo Samuel. Y en una de esas ocasiones el Cana lo bendijo a Elí y a Ana, y tuvieron ellos todavía más hijos. Posteriormente a esto vemos que Dios reprende a Elí por causa de que sus hijos han hollado los sacrificios y ofrendas del tabernáculo, y le dice lo siguiente, le dice, había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora, ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y a los que me desprecian serán tenidos en poco. He aquí, vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Y le avisa además que sus hijos Ofni y Fines morirán los dos en un mismo día. Sabemos que Dios había determinado que los levitas son los que iban a tomar la responsabilidad de estar en el tabernáculo, de servir en el tabernáculo. Sabemos que de generación a generación se venía también recibiendo la responsabilidad por parte de los sacerdotes de servir en el tabernáculo. Sin embargo, a causa del pecado, Dios dice, va a ser cortado de ti todo, y ya no habrá generación tuya que esté sirviendo como sacerdote. Y ahora voy a compartirte lo que fue el llamamiento del profeta Samuel. Dice que el joven crecía y ministraba junto a Elí. Dice la palabra que Samuel estaba durmiendo en el templo, y Jehová llamó a Samuel, y Samuel se despertó, se levantó, pensando que era Elí el que le estaba llamando. Fue y le dijo a Elí, ¿por qué me has llamado? Heme aquí, o sea, ¿para qué me llamaste? Y Elí le respondió y le dijo, yo no te he llamado, regresa y acuéstate. Volvió Samuel nuevamente a acostarse, a dormirse, y otra vez Jehová llama a Samuel de nuevo, y él se vuelve a levantar y va con Elí, pensando que Elí nuevamente le había llamado, y le dice, hijo mío, yo no te he llamado, vuélvete y acuéstate. Y esto se repite una tercera vez. Y entonces Elí en ese momento entendió que Jehová estaba llamando al joven, y le dijo a Samuel, ve y acuéstate nuevamente, y si te volvieren a llamar, contestarás, habla Jehová, que tu siervo escucha. Volvió nuevamente Samuel a acostarse. Vino Jehová y le habló como otras veces, Samuel, Samuel. Entonces, como ya le habían dicho a Samuel de qué se trataba, él respondió, habla porque tu siervo oye. Y en ese momento Jehová le declara a Samuel lo que va a hacer ahora con Elí y con sus hijos por todo lo que ellos estaban haciendo
y porque Elí pues no había reprendido tampoco a sus hijos, y les dice y le declara toda la tragedia que va a suceder con ellos. Al día siguiente, Elí le pregunta a Samuel: ven Samuel, ¿qué pasó? ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo Jehová? Y él con todo temor aún le declaró las cosas que habían de suceder. Y Elí le dijo: pues lo acepto. Jehová es, y haga Jehová como a él mejor le parezca. Todo Israel, desde la tierra de Dan hasta Berseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová, y empezaban ya a identificarlo y a seguirlo. Por aquel tiempo el pueblo de Israel se enfrentó en una batalla contra los filisteos, y los israelitas, cuando vieron que venía la batalla contra ellos, en lugar de ponerse a buscar a Jehová, de decirle a Samuel: ve y busca a Jehová y dile si tendremos que ir a la batalla, no tenemos que ir a la batalla, como constantemente el pueblo de Israel preguntaba, lo que hicieron fue llevarse el arca de Jehová al campamento de la batalla como una especie de amuleto de triunfo. Pensaban que automáticamente por llevar el arca ellos iban a ganar esa batalla, que Dios les daría la victoria. Sabiendo los filisteos y escuchando que el arca estaba ahí y todo el alboroto que hacían los israelitas, sintieron miedo y decían: ha venido Dios al campamento. Y dijeron: ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. Ay de nosotros, ¿quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. O sea, ni siquiera sabían que era Jehová, que era un dios. Ellos decían dioses. Como ellos tenían muchos dioses, pensaban que los israelitas también tenían dioses, pero tuvieron temor. Sin embargo, dice la palabra, que debido a la arrogancia del pueblo de Israel, en no tomar a Dios, sino llevarse el arca como un amuleto para ganar la batalla, Dios permite que fueran vencidos los israelitas por los filisteos, y el arca fue robada por ellos, y mataron a los hijos de Elí, a Ofni y Fines. Regresando alguien de la batalla, se va con Elí y va y le informa que sus dos hijos habían muerto, pero cuando él oyó que el arca de Dios había sido tomada por los filisteos, Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta y se desnucó y murió. Había juzgado a Israel durante 40 años. Los filisteos metieron el arca en la casa de Dagón, su dios, y la colocaron junto a la imagen de Dagón. Cuando se levantaron a la mañana siguiente, la imagen de Dagón estaba tirada en tierra delante del arca de Jehová. La levantaron y la regresaron a su lugar, y al día siguiente Dagón otra vez había caído postrado delante de Jehová, pero ahora se había roto completamente, sin brazos, sin cabeza, y había quedado solamente el cuerpo. Y entonces, a causa de esto también, vino la mano de Jehová contra los filisteos, y empezó a destruirlos, y los hirió con tumores por todos lados, con enfermedades, desde la tierra de Astod hasta todo el territorio de los filisteos. De una tierra, por miedo que había muchos enfermos, la pasaban a otra tierra de filisteos, y a las que se las habían pasado empezaban también a tener todos los problemas de tumores, de enfermedades, de conflictos. La gente moría, la gente era herida por los tumores, y así ocurrió a cada pueblo que la pasaban, hasta que uno de ellos dijeron: no tengamos aquí el arca de Jehová y regresémosla. El arca estuvo con los filisteos durante 7 meses.
cuando ellos decidieron regresar el arca, dice que hicieron un carruaje nuevo para poner sobre ella el arca y pusieron 2 vacas que no habían sido, nunca no habían arado ni nada, y dijeron, pongamos ahí el arca, y además dijeron, y para pagar expiación por lo que hicimos Israel, mandaron a hacer joyas de oro con la forma de los tumores que los hacían morir, con la forma de los ratones que estaban destruyendo su tierra, y los pusieron en una caja al lado del arca. Ellos vigilaron el arca y dijeron, si las vacas van directo a donde debe ser, quiere decir que sí tenemos que regresar el arca. Si van hacia otro lado, ya no van para allá. Las vacas siguieron donde tenían que ir y regresar también esa arca. Y ellos dijeron, y con estas joyas y daremos gloria al Dios de Israel por lo que hicimos. Posterior a esto, habló Samuel a los hijos de Israel diciendo, si de todo corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y preparad vuestros corazones y servid a Jehová, y él os librará de mano de los filisteos. Los filisteos se levantaron contra Israel. Samuel ofreció holocausto a Dios y las oraciones y el sacrificio del profeta fueron contestados con una tormenta, truenos y relámpagos tan tremenda que fueron atacados completamente los filisteos, fueron confundidos, huyeron, fueron derrotados y fueron restituidas las tierras que los filisteos habían quitado a los filisteos. Y dice la palabra que hubo paz y juzgó Samuel a Israel todo el tiempo que vivió. Cuando Samuel envejeció, puso a sus hijos Joel y Abías por jueces en Berseba, pero dice la palabra que ellos no siguieron los caminos de su padre, eran avariciosos, se dejaban sobornar por la gente, torciendo los derechos de los israelitas. Entonces los ancianos de Israel fueron a ver a Samuel y le dijeron, tú, Samuel, has envejecido, tus hijos andan en malos caminos, constitúyenos un rey que nos juzgue como lo tienen todas las naciones. Todas las naciones tienen un rey. Queremos que en Israel también haya un rey, el cual nos gobierne, vaya a pelear nuestras batallas, el cual esté con nosotros. Sin embargo, esto no le agradó a Samuel, y él oró a Jehová, y Jehová le respondió y le dijo, oye la voz del pueblo y haz lo que te digan, porque no te han desechado a ti, dice, sino que me han desechado a mí, para que yo no reine sobre ellos. Le dijo, mas cuando hagas esto, protesta solemnemente y muéstrales cómo los tratará el rey que gobernará sobre ellos. Entonces Samuel les declaró, este rey tomará a sus hijos, los pondrá en carros para que corran delante de su carro, les pondrá jefes que aren sus campos, trabajarán para él, harán sus herramientas, sus carruajes, tomará a sus hijas para que ellas sean cocineras y trabajadores de él y de sus siervos, tomará sus tierras, diezmará su grano, sus viñas para sus oficiales, diezmará sus rebaños y seréis sus siervos, y ustedes clamarán a Dios a causa del rey que han elegido, mas Jehová no les responderá porque ustedes le han desechado. Todo esto les dijo y muchas cosas más que yo ya no puse porque se hace largo esto. Y aquí dice, y aún después de que Samuel les dijo todo esto, el pueblo no quiso oír y dijeron, seremos como todas las naciones y nos gobernará un rey. Jehová dijo a Samuel, oye su voz y pon un rey sobre ellos.
Ahora te voy a empezar a contar la historia del rey Saúl y cómo es que fue escogido como rey Saúl. Dice, había un varón de la tribu de Benjamín, hombre valeroso, de nombre Cis, tenía un hijo que se llamaba Saúl. Dice la palabra que este joven Saúl era apuesto, era más alto que cualquiera de los del pueblo, y él era el que había sido elegido, y no había quien pudiera enfrentársele porque era fuerte y valeroso. Vemos aquí un Saúl en este momento completamente, se puede decir, completamente a la orden de su padre, educado, una persona que obedecía a su padre y que trabajaba junto con su padre. Dice, se habían perdido las asnas de Sid, el padre de Saúl, y entonces él envía a Saúl y a uno de sus criados a buscarlas. Dice la palabra, para no ser largo, recorrieron varias tierras, pasaron varios días sin encontrarlas. Entonces Saúl le dice al criado, regresemos, tal vez las asnas ya fueron encontradas, mi padre estará preocupado por nosotros. Su criado en ese momento le dijo, estamos cerca de donde vive el profeta Samuel. Vayamos y preguntémosle sobre nuestra encomienda. Y fueron a donde se encontraba Samuel. Un día antes Jehová le había revelado a Samuel que al día siguiente le enviaría un varón de la tierra de Benjamín, al cual ungiría como príncipe sobre su pueblo, y que éste lo salvaría de la mano de los filisteos. Cuando llegó Saúl con Samuel, él ya sabía quién era. Y se acercó Saúl preguntándole si él conocía al profeta Samuel. Y Samuel en ese momento le dijo, yo soy el profeta. Y le dice, ven conmigo, te invito a comer y yo te declararé cuáles son tus pensamientos, cuáles son tus aflicciones. Y antes de que me digas las asnas por las que te preocupas, ya no te preocupes más. Las asnas están bien. Sin embargo, quédate conmigo y mañana yo te declararé todo lo que Jehová quiere para ti. Al siguiente día, Samuel salió a despedir a Saúl y a su criado y le dijo a Saúl, dile a tu criado que se adelante para que yo te pueda declarar todo lo que Jehová tiene para ti. Él entonces dice que tomó aceite y lo derramó en la cabeza de Saúl y le dijo que Jehová le ha ungido como príncipe del pueblo de Israel. Después de esto convocó Samuel al pueblo de Israel y le dijo, así ha dicho Jehová, yo los saqué de Egipto y los libré de sus manos y de manos de todos los reinos que los han afligido, pero ustedes me han desechado y han pedido que ponga un rey sobre ustedes. Y entonces Samuel les presenta en ese momento a Saúl, a quien había ungido, y el pueblo clamó, viva el rey. Después de esto, los amonitas salieron en contra de los de Galaad a atacarlos, y ellos enviaron mensajeros a Saúl, diciéndole que los estaban atacando. Y Saúl les dijo, tranquilos, no se preocupen, vamos a ir allá. Y convocó al pueblo Saúl, y dice la palabra que lo dividió en 3 compañías. Entraron en medio del campamento y vencieron a los amonitas. Después de esto, en el pueblo de Gilgal, embistieron a Saúl por rey delante de Jehová. Samuel dice ahora al pueblo, este es tu rey, deberán temer a Jehová. Ambos, pueblo y rey, deberán temer a Jehová. Dice, porque si son rebeldes a la palabra de Jehová, vendrá la ira de Dios sobre ustedes. Si no, dice, Dios los va a destruir. Saúl, dice la palabra, que había reinado
ya más o menos por 2 años en Israel había paz. Sin embargo, entonces los filisteos se volvieron a juntar para pelear contra Israel, y dice la palabra que eran 30,000 carros, 6,000 hombres a caballo, y los hombres de Israel tuvieron miedo, dice, se escondieron en cuevas, en fosos, peñascos, rocas, cisternas, en cualquier lugar por donde hubiera, la mayoría de los israelitas se escondieron. Dice, pero Saúl permanecía en Gilgal, y todo el pueblo iba tras de él temblando, diciéndole, vienen contra nosotros, nos van a atacar. Y Saúl empezó a reunir a la gente que tenía, que no eran muchos, y dice que esperó 7 días conforme al plazo que Samuel le había dicho. Sin embargo, el pueblo seguía temiendo, dice la palabra, el pueblo desertaba, porque el profeta Samuel no llegaba. Entonces Saúl, al ver que Samuel no llegaba, tomó la decisión de ofrecer holocausto y ofrendas a Jehová. Terminando de ofrecer el holocausto y la ofrenda, llega Samuel y le dice, ¿qué has hecho? ¿Por qué has hecho esta locura? Y Saúl le responde, vi que el pueblo desertaba, tú no venías dentro del plazo señalado, los filisteos estaban reunidos en contra de nosotros, pensé, descenderán los filisteos, y yo no he implorado el favor de Jehová. Aquí lo que tenía que hacer es esperar a que el profeta viniera, orar a Dios cuál era su decisión para poder ver si iban a la batalla o no. Aquí Saúl se adelantó y Samuel le dice, si hubieras hecho lo que te dije, si hubieras guardado el mandamiento de Jehová, él hubiera confirmado tu reino. Le dice, mas ahora tu reino no será duradero, porque ahora Dios ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual se ha designado como príncipe sobre su pueblo. Samuel se fue a Gilgal, y Saúl contó a la gente que se hallaba con él en ese momento, y eran 600 hombres que iban a enfrentar a más de 30,000 carros, a 6,000 hombres a caballo. Y dice la palabra que Jonatán y su paje de armas cruzaron por los desfiladeros a la guarnición de los filisteos, y no le habían declarado a nadie que se iban a ir a la guarnición de los filisteos. Y cuando llegó ahí, le dijo Jonatán a su paje de armas, vamos a la guarnición de estos incircuncisos, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos, porque Él es quien nos salva. Vamos y nos mostraremos a ellos, dice. Si nos dijeren, esperad, iremos a ustedes, quiere decir que Jehová no quiere que peleemos y nos iremos y no nos quedaremos. Pero si contestan, subid a nosotros, entonces Jehová los ha entregado en nuestras manos. Dice la palabra que atacaron y mataron como a 20 hombres en ese momento. Esto creó un pánico tremendo en todo el ejército de los filisteos, al grado que dice que a lo lejos donde estaba Saúl empezaron a ver el alboroto, y entonces los centinelas le fueron a avisar a Saúl lo que estaba sucediendo ahí con los filisteos. Saúl pidió que pasaran lista para ver quiénes faltaban y quiénes se habían ido para allá, y ve que su hijo y su paje de armas no estaban en ese momento, que se habían ido al campamento de los filisteos. Entonces Saúl juntó a todos y dijo, vayamos entonces contra los filisteos. Los atacaron, los israelitas que se habían escondido se unieron a la batalla, y así salvó Jehová a Israel aquel día. Pero los hombres de Israel fueron puestos en apuros, porque Saúl les había juramentado de que cualquiera que fuera a la batalla y comiere antes de la noche sería maldito. Y el pueblo ya estaba cansado, había perseguido a los filisteos por varias tierras, estaban hambrientos, pasaron incluso por un bosque donde había miel, y por temor al juramento que hicieron con Saúl no comieron. Solo Jonatán, que no había oído lo que su padre había hecho juramentar
al pueblo, tomó con una vara un poco de miel, y al darse cuenta los que estaban con él dijeron, no, porque nosotros juramentamos a tu padre que no haríamos eso, y ya no comió más. Pero dice que siguieron a la batalla y al final era tanto el cansancio y el hambre de los israelitas que dice que tomaron las ovejas, tomaron las vacas, tomaron los becerros, los degollaron ahí en el piso y empezaron a comerse la carne cruda con la sangre. Y le avisaron a Saúl que estaba haciendo esto el pueblo, y Saúl les dijo, han pecado contra Jehová al hacer esto, porque no era permitido para los israelitas. Hizo traer una piedra para que ahí mataran a las reses, totalmente se desangraran y pudieran comer, y así no pecaran contra Dios. Y dice la palabra que edificó ahí Saúl altar a Jehová. Después Saúl consulta a Dios para ver si continuarían en la batalla, pero Dios no le responde. Entonces, para saber por qué no respondía a Dios, empiezan a buscar quién era la causa del pecado que había, para que Dios no tuviera comunicación con ellos. Y al final se dieron cuenta pues que era Jonatán, y dijo Saúl, no le hace, aunque sea mi hijo, pues tiene que morir. Entonces, los del mismo pueblo le dijeron, ¿por qué vas a matar a tu hijo si Dios estuvo con él y él permitió vencer a los filisteos, y no debe morir tu hijo? Además de que él tenía desconocimiento del juramento que se había hecho, y de esa manera salvaron los del pueblo de morir a Jonatán. Y voy rápido. Hubo guerra contra los filisteos todo el tiempo de Saúl. De donde volvían, él era vencedor completamente. Sin embargo, en su pelea contra Amalec, Saúl perdonó a Agab, rey de Amalec, y a lo mejor de las ovejas, el ganado y todo lo bueno, que no lo destruyeron, sino nada más destruyeron lo feo, lo vil. Y entonces Jehová le dijo a Samuel, me pesa haber puesto a Saúl por rey, porque se ha vuelto en pos de otros y no de mí, y no ha cumplido mis palabras. Samuel va y le dice a Saúl, se te ordenó, ve y destruye los pecadores. ¿Por qué no has oído la voz de Dios? Has vuelto con el botín, has hecho lo malo delante de los ojos de Jehová. Saúl se disculpa y le dice, he obedecido la voz de Jehová, pero el pueblo fue el que tomó las ofrendas y fue para traerlos para holocausto a Jehová. Entonces Samuel le contesta con esa frase famosa que todos conocemos hasta el día de hoy y que aún en la actualidad es fuerte para nosotros, y dice, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezcan a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado, no serás ya más rey. Saúl reconoce que pecó y le pide a Samuel que vaya con él a adorar a Jehová. Samuel le dice, no volveré contigo, porque has desechado a Jehová y él te ha desechado como rey. Entonces Saúl dice que se dio la vuelta para irse, pero Samuel dio la vuelta para irse, pero Saúl tomó una parte de su manto, y en ese momento se desgarró, y Samuel le dijo, Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo mejor que tú. Nunca más vio Saúl a Samuel en toda su vida. Posteriormente vemos cuando Samuel ungió a David, y cómo cuando Samuel ungió a David, el Espíritu de Dios se apartó de Saúl y entró un espíritu malo que lo atormentaba,
y dice la palabra, y ya vamos a continuar la semana que viene porque ya se me terminó el tiempo. Vamos a continuar con la historia del rey David y la historia de Salomón. Todavía hay algunas partes de lo que Saúl trataba de matar a David, todo eso, pero lo vamos a ver ya en la vida del rey Saúl. Vemos cuán importante es la obediencia a Dios, que aún Dios cuando te ha dado algo, si tú no haces las cosas como Él te las ha pedido, no va a haber éxito en las cosas que tú hagas, y Dios mismo puede quitarte el ministerio que te ha dado, las cosas que te ha dado. Es importante buscar a Dios, pero quería comentarles esta parte de la historia. Vamos a orar en esta noche. Padre, te damos gracias esta noche. Gracias, Dios, porque estas historias también nos enseñan cómo debemos nosotros de conducirnos, cómo debemos de comportarnos, cómo debemos obedecer también a tu palabra, cómo debemos, Señor, también estar obedeciendo las cosas que tienes para nosotros, no contender contra ti, Señor, para que tú tengas comunicación con nosotros, buscarte, orar contigo, estar contigo, para que tú nos guíes, Señor, que tu Espíritu Santo esté siempre con nosotros, Dios. Gracias por esta palabra, te bendecimos, Dios, te glorificamos, te damos honra y gloria en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Bendiciones.